Yo creo que más que sacrificio es renuncias. No, pues que estos productos eran saludables y yo no le puedo ahorrar los aprendizajes a nadie. La pregunta es por qué lo estás haciendo. Y muchas uno se da cuenta que son desde el miedo, desde porque están aburridas en un trabajo, desde el miedo. Medellín, sobre todo, en una burbuja de startups y de emprendimientos, si tú le inviertes el 10% de tu tiempo a tu emprendimiento, pues tus resultados van a ser equivalentes a ese tiempo que tú le inviertas. Entonces, reconcíliate con esos resultados. ¿Cuál es tu definición de éxito? No tienen ni idea. Mentes Imparables, un espacio para conversar, sin filtros, sin zapatos y con fundamento. Con personas creativas, científicas, disruptivas y curiosas. Personas con mentalidades maravillosas que nos inspiran a ser imparables. Soy Sara Mesa, médica, autora de 4 libros, la creadora de este espacio y de @DRA Sara Mesa. Te invito a que nos sigas en mi canal de YouTube, en Spotify y compartas este episodio para que pueda llegar a más personas. Vivi Echeverry es la próxima invitada que tenemos el día de hoy en Mentes Imparables. Quiero contarles que cuando escuché los audios que le mando a los invitados para tener más contexto aparte de lo que uno puede ver por fuera, de verdad se me pararon todos los pelos de mi cuerpo porque qué mujer sota. Esta sí que es una mujer imparable y estoy muy feliz de tenerte aquí, Vivi. Bienvenida, ¿cómo estás? Súper feliz de estar aquí. Gracias por la invitación a este espacio, por abrirme las puertas de tu podcast, de tu hogar. Y no, pues feliz de estar compartiendo con todas las personas estos espacios que son para vivir mejor y para que tengamos esa caja de herramientas para ser más felices. Así es, para ser más felices, para vivir desde la plenitud, desde la dicha, porque estamos un poquito cansados todos de el tema, cargamos con 1000 maletas y por eso Mentes Imparables es un espacio donde sí contamos de dónde venimos y ya lo vamos a contar, pero el mensaje que siempre quiero que quede es ese, de brillo, esperanza, luminosidad, logro, éxito. Y es muy lindo porque tú me decías, estoy en un momento muy chévere de mi vida y qué rico poder compartirlo. Bueno, entonces, antes de entrar en materia, Vivi es una mujer demasiado tesa, trabajó en el corporativo por muchos años, estudió administración de empresas agropecuarias, también mercadeo y luego es health coach porque su vida la llevó por 1000 caminos. Este es un podcast muy enfocado al emprendimiento y a lo que es una mujer que crea empresa, que sé que muchas de ustedes van a decir, ay, qué dicha, porque muchas veces los invitados en este campo son más hombres, muchas veces. De nuevo, siempre digo, me encanta trabajar con hombres, me encanta hablar con hombres, pero estoy muy enfocada en este momento en mujeres imparables y mujeres luminosas. Entonces, Vivi, cuéntanos toda esta historia, porque tú me dijiste, pues quiero hablar de mi quiebra, de mis 2 emprendimientos previos. ¿Cómo empezó esto? Primero que todo, ¿por qué empresas agropecuarias? Ay, no. Esto es la pregunta que siempre me hacen porque obviamente puros hombres y más hace 20 años que yo entré a la universidad, entonces éramos súper poquitas mujeres en el salón, pero a mí me apasiona la naturaleza. Me encanta. Quería ser veterinaria, pero le tengo pánico a la sangre y a ver un animal sufriendo, entonces me muero. Pero decía, quiero estar en algo que tenga que ver con la naturaleza y sobre todo desde muy pequeña el mundo de los alimentos. O sea, como entender de dónde vienen. Y hoy, uniendo los puntos hacia atrás, entiendo por qué tenía que estar en agro, tener como toda la cadena súper clara de los alimentos y sobre todo trabajar en una empresa tan grande como fue Syngenta, que fue esa multinacional donde trabajé, en donde veía todo ese tema de agroquímicos, de semillas, que también entiendo otra parte de la industria. Me apasionaba mucho ese mundo, fue muy duro, porque al entrar a una carrera agro, primero no tengo fincas, entonces todos mis compañeros tenían fincas, ganaderos, caballistas, y todos me decían, pero ¿por qué estás estudiando eso si no tienes finca? Yo te iba a decir, ¿será que tu papá era un ganadero? No sé, pues es algo así. Imagínate, entonces fue súper teso porque yo me metí en mi cabeza que yo tenía que demostrar, y ahí empiezan como esas programaciones que uno se crea, que yo tenía que demostrar que iba a ser exitosa en un mundo de hombres, en un mundo agro, y que iba a trabajar en una multinacional grande y que iba a ser la super ejecutiva del agro, y lo logré. Pero en ese proceso, pues, sufrí mucho las consecuencias de burnout, de estrés, me enfermé, pero todo eso, pues, me llevó a cosas maravillosas y a muchos aprendizajes que hoy he capitalizado para lo que soy y lo que hago. Voy a hacer un poquito de zoom en esa historia, porque tú ya la cuentas como, lo logré, pero burnout, me estresé, me enfermé. Y yo sé que aquí hay cientos de mujeres que están en esa etapa. Todavía no en la etapa de, ya llegué a donde quiero llegar, sino en la etapa de, estoy cumpliendo las expectativas altísimas que me impuse yo o mi familia o mi pareja o el que sea, pero estoy viviendo en este momento una vida demasiado demandante.
Cuéntanos cómo fue salirse de ahí, porque ya todas las que están ahí metidas o las que hemos estado ahí metidas, sabemos cómo se siente estar ahí metidas, pero ¿cómo se sale uno? Es una decisión muy difícil, muy retadora. Yo en esa época estaba haciendo la especialización en mercadeo y fue a mis 28 años. Yo estaba en un cargo súper alto en esa multinacional. Yo era coordinadora de mercadeo para Oh my Colombia, God, o sea, de 28 años además. de una multinacional suiza, Ujú. con un salario astronómico. Y cuando yo le dije a mi mamá, mami, estoy enferma, yo no volví a comer nada porque yo veía a Sari cómo fumigaban todo, de dónde venían las semillas, que todo era modificado genéticamente. Entonces me empecé a rayar mucho y dejé de comer. Y mi mamá me decía, pero vení, no puedes pelear con el sistema y cómo el mundo funciona. Ujú. Y además tenés un sueldo súper chévere, tenés una carrera súper prometedora. Y yo le decía, pues mami, no puedo ser parte pues de un cambio radical en esa estructura, pero tampoco quiero ser parte de ese proceso de ellos seguirse lucrando. Entonces, nada, un día me acuerdo que estábamos en un paseo con todos los de la especialización en Cartagena y yo dije, yo no quiero vivir así, o sea, no quiero ser parte de esto y decidí renunciar. Le dije a mi jefe, me voy, y él me decía, ¿por qué? Me llamaron de recursos humanos, que si yo había sufrido de abuso sexual, laboral, que qué pasaba, porque me estaba yendo muy bien. Y le dije, no, simplemente no va con mi propósito de vida. Yo sentía ese llamado en el interior, como que no, esto no puede ser a lo que tú te vas a dedicar. Yo siento que tenía algo más para dar y nada, decidí renunciar. Y te lo juro que cero, o sea, renuncié a un bono, me había ganado un bono gigante. Otra vez tengo todos los pelos parados. Ay, no, y renuncié a ese bono y todo el mundo me decía, quédate un mes más para que te paguen el bono. Y no, renuncié al bono que era muy bueno. Y nada, yo le dije a mi jefe que iba a emprender y eran mentiras. O sea, él me dijo como que, ¿qué vas a montar? Y yo, no, no te puedo contar. Y mentiras que no tenía nada en la cabeza, pero ya ahí fue como esa semilla de, bueno, tengo que emprender también porque ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo fue esa primera mañana cuando uno se levanta sin empleo, sin rumbo? O sea, Dios. Horrible y sobre todo el que dirán. O sea, Ujú. porque entonces yo sufría con el que dirán de mis compañeros de la Claro. especialización, de nunca se me va a olvidar que ahorita hablamos de cuando ya monté mi primera empresa y fue mi primera feria de toldo, o sea, yo estar en un toldito promocionando mis productos y me acuerdo que me encontré a una de las especialistas y me decía, pasaste de ser una ejecutiva a una vendedora de toldo. Y yo le dije, pero feliz y con salud y con libertad. Entonces, imagínate. Total. Sí, pero No. ese primer día fue horrible, o sea, yo decía como no, no, otra cosa que me quedó como muy en la mente fue que mi jefe me dijo, ¿cuándo te vas a volver a ganar lo que te ganas acá? Y yo decía, ¿será que no es posible? Y hoy me gano mucho más de lo que me ganaba allá, me está yendo muy bien y con un propósito mucho más bonito y ayudando a las personas. ¿Y cuántos años han pasado? Porque también la gente dice, oh, claro, yo también. Pero a ver, el camino, porque es que, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, ¿cuántas veces te tiraste en la cama? Pues me imagino que infinitas, o sea, la respuesta no es cuántas, sino, por favor, explícales que ese proceso es un proceso bastante demandante. Tú, bueno, esa semana me imagino que estabas ahí como obnubilada y cómo empezó a surgir todo lo que siguió. Sí, a ver, Pam es parte muy ya final de la historia, pero de ahí yo Es que no hemos tuve, ni siquiera llegado a Padam. O sea, tú en no, ese momento eres Vivi Echeverry, emprendedora. Ya vamos a llegar exactamente. al postre del episodio, pero por ahora estamos en Vivi, una niña de 28 años que tenía el mundo en las manos y renunció porque no era lo que ella creía que tenía que ser. Total, es muy carnuda esa historia porque primero 15 años han pasado, o Mm. sea, yo llevo emprendiendo 15 años, entonces cuando me preguntan por qué Pam es tan exitoso, pues yo digo porque tuve una universidad dura Sí. y pues ese primer semestre o etapa de la universidad fue Verderina, que fue mi primera empresa de infusiones, de Ujú. tés, entonces fue un concepto súper bonito porque yo decía, bueno, ya yo sé de dónde viene el alimento, que no quiero, pues quiero ser antes parte de una solución de alimentación saludable, Ujú. qué rico hacer infusiones porque no tomo café. Entonces Ujú. yo decía, ¿qué toma uno que no sea café? Y empecé a investigar plantas, hierbas que tú pudieras como mezclar entre sí y por eso yo digo que soy alquimista de la vida y de los alimentos porque me Ujú. encanta transformar cosas. Ujú. Y pues Verderina fue una empresa que nació con mi cuñada, la que era mi cuñada en ese momento, la hermana del que era mi novio, y tuvimos una sociedad de 6 años súper armónica, Ujú. era un proyecto y una empresa divina y ahí pues fue mi escuela. Ujú. Pero después de 6 años simplemente también descubrí que no era por ese lado, porque era una empresa muy pequeña, yo sentía que no la podía escalar, Ujú. sentía que no estaba ganándome tampoco lo que yo me quería ganar y pues yo siempre he dicho que emprender también se trata de uno tener una retribución económica que te permita vivir bien y hay algo que también tengo mucho en la mente y es que alguien me decía, uno emprende para primero ganar uno, después para invertir y después para compartir con los demás, o sea, tú no puedes darle lo que no tienes y primero tienes que pensar en ti, entonces realmente esa empresa no me daba eso y decidí también venderla, Ujú. fue el duelo más poderoso, o sea, yo he tenido duelos muy profundos, Ujú. muertes, 1000 pérdidas, pero Verderina, venderla fue
un duelo súper teso, pero también hoy entiendo que era un paso, un escalón para llegar pues a lo que soy hoy. Sí, Entonces imagínate, 6 años, después tuve otra empresa que era una franquicia, un gimnasio que eso me me imagino que contaste. conociste, que era Bismart, que Ujú. uno se conectaba a una máquina con unos chalecos y me pegué una quebrada, que ahí fue donde yo dije, o sea, ya no puede haber, y fue todo el mismo año, Sari, o sea, fue vender verderina. Terminé con mi novio que llevaba 8 años y me iba a casar, me quité un anillo de compromiso, Oh, Dios. me quebré, o sea, esa No. franquicia era con él y me ¿Ese año qué quebré. año fue? 2017. Y había acabado de hacer el Camino de Santiago, entonces yo creo que fue como esa coyuntura de a lo que te enfrenta Ujú, caminar uno en silencio, ujú, sin el ruido del que dirán, y yo dije, no, es que tampoco es la vida que quiero. O sea, y ya tenía en esa época 33, y dije, no, o sea, ya necesito borrón y cuenta nueva y de verdad crear la vida que ahora sí quiero yo vivir ujú. y que me dé pues esa libertad y ese balance, porque siempre, pues para mí la definición de éxito es balance y libertad, y no la tenía en ese momento. Quiero hacer doble clic en eso y lo quiero resaltar. Balance y libertad, pero con sacrificio. O sea, no existe balance y libertad sin sacrificio, así parezca que es contradictorio. Ujú. En ese momento, pues cuando ya estamos a tus 33, ¿qué fue lo que te, bueno, yo ya sé, pero cuéntales, ¿qué fue lo que te pasó a ti que te inspiró como a pensar, ve, esta puede ser un camino de vida? Ujú. Bueno, yo creo que más que sacrificio es renuncias, pues que Renuncias. finalmente también tiene mucho que ver, pero Ujú, yo renuncié pues a esa comodidad que tenía ya ujú. ahí, finalmente era una empresa que daba, no daba lo que yo quería, pero que estaba bien, Sí, y yo dije, bueno, es empezar otra vez. Entonces, desde esa, cero. sí, Mm, esa renuncia es como moverse de tu zona de confort y ujú. entender que siempre va a haber algo más allá. Entonces, el mensaje pues para los que nos están viendo y escuchando es, si yo siento como esa ansiedad, ya sé que eso es como una alarma de mi alma Sí, diciendo, este no es el camino y tenés que ok. volverte a mover. Entonces le creo mucho pues a esa intuición y a esa alarma y pues nada, moverse implicó otra vez como yo digo que es el lienzo en blanco que me dio la vida para volver a como a Ujú, crear esa vida que me soñaba. Y para mí vivir bonito es un arte y yo ujú. quería pintar una obra de arte pues espectacular, que yo dijera, Sí. inspira a otros, me inspira a mí, puedo ayudar a las personas, o sea, yo siempre he sentido que el fondo es el servicio y poder ayudar. Y nada, yo ya dije, ya no me puedo dar el lujo de volverme a equivocar, aunque Ujú. siempre nos vamos a volver a equivocar. Sí. Pero cuando me quedé sin nada, porque literalmente era nada, era un vacío, que yo digo que esos vacíos uno hay que agradecerlos y resignificarlos Mm, y me encantan. Dije, tengo que estar en silencio y me fui para un retiro, pero no retiro guiado, nada, o sea, me retiré yo ujú, con cuaderno en mano a escribir, bueno, ¿qué quiero hacer? ujú, Y empecé a diseñar pan, bueno, quiero que sea una empresa, que ayude a los demás. Estaba pasando por un momento muy difícil de ovario poliquístico. ujú, Tú sabes que eso para las mujeres es un montón de síntomas súper silenciosos que uno ni entiende. ujú. Y me decían que la única manera de tratarlo era con hormonas. Y yo dije, no, voy a investigar alimentos e ingredientes que me ayuden a esto. Y ahí encontré los superalimentos, los adaptógenos, y yo dije, esto no existe en Colombia. Ujú, Yo quiero ser la primera empresa en Colombia que tenga superalimentos, adaptógenos, ujú. hongos en alimentos. Y no te imaginas Wow. eso lo que hizo en mí. O sea, Mira, para mí otra vez son pelo parado, porque es que llegaste, o sea, llegaste como justo a tiempo, es decir, te montaste en timing, la ola en el timing. momento en que todo esto era que qué, que es un superalimento, Sí. pues, ¿qué está pasando acá? Eso fue súper bonito, pues, y lo que tú dices, timing, porque si eso hubiera nacido 2 años antes, y yo fui la primera en Colombia en empezar a hablar de como de alimentos funcionales de una manera técnica, rigurosa, Ajá. pues con todo el respaldo científico que requiere, y ha sido un proceso también muy retador porque la gente me dice, ¿cómo así? Pero vos no sos ingeniera de alimentos, vos no sos médica, me ha tocado pues en diferentes entornos hablar con nutricionistas, con médicos funcionales, con Ujú. personas como tú y me ha tocado estudiar, me ha tocado meterme a laboratorios, me ha tocado tener pues paneles técnicos y pues probar primero todo en mí y ha sido, me Sí. encanta, o sea, yo ya soy como súper apasionada de este mundo y siento que es una herramienta la alimentación es una herramienta de transformación del ser impresionante y lo he vivido en mí y lo he vivido en los demás porque tenemos unos testimonios espectaculares. Ujú, Y entendí mucho que la nutrición no solamente es eso, es lo del ujú, plato, sino que en la nutrición también son las relaciones, es el entorno, ujú, es lo que pongo en mi mente, lo que escucho. ujú. Entonces es como esa nutrición como integrativa que es todo. Y eso es lo que yo quiero transmitir a las personas y a los que consumen para mí, es que no es solamente lo que como, sino de lo que nutro mi ser. Y eso es demasiado importante. De hecho, yo también hice una de esas, ya no me acuerdo ni cuál, una de esas especialidades cuando estaba, pues, cuando uno estudia medicina,
es muy charro porque la gente cree que uno sabe un montón de alimentación y no tenemos la menor idea. Yo hice un máster en nutrición y alimentación que duró 2 años y tampoco tenía la menor idea. Porque, bueno, en medicina cero, en medicina nos dan 2 semanas de nutrición No, horrible, de nutrición increíble. clínica, supremamente, pues yo espero que eso ya esté cambiando en los pensum. Me perdonarán si ya cambió y yo no estoy enterada porque no sé cómo son los pensum, pero sé que muchos médicos repiten todavía esta historia. Luego en el posgrado, pues en el máster, en una transición mientras yo me especializaba en lo que ya me especialicé, pues que fue como mi primer acercamiento a lo que tú estás diciendo, era una cosa que te lo juro que era incomible. O sea, cuando le daban a uno los parámetros o las recetas, todo era maluco, todo era sin sal, era como una alimentación, yo digo, desde el miedo un poco. Entonces ya en esta otra, pues ya cuando estudié medicina funcional y empecé a investigar alimentos y todo, esto que tú hablas y dices que es como la nutrición integrativa, o sea, integrar todos los ejes del ser, ya tiene mucho sentido y uno entiende que es que la alimentación también tiene que ser placentera, porque es que si no, no te va a alimentar, o sea, y ahí ya sí es como darse uno permiso a jugar con un montón de ingredientes y a lo que tú llamas, que cuando me dijiste como a mí lo que me gusta en este momento es el food design y todo eso, yo decía, qué dicha estar en ese punto de la vida, me lo sueño, o sea, qué nota uno poder estar en eso, pero hay que entender todo lo otro para uno llegar a eso, o sea, hay que entender todas las otras variables. Primero, de que hay un montón de corrientes y de cosas que no funcionan. Segundo, que la nutrición es placentera y rica. Y tercero, que construye al ser. Sí. Y entonces eso es lo que hoy ya sí podemos decir, pues que el bebé grande, el bebé no, el mamut de Vivi es Padam, que es una empresa que, cuéntales. Padam es una food tech, es decir, una empresa que combina la tecnología de los alimentos con todo este tema de ingredientes, de Ujú, tendencias y nos ayuda, Padam pues ha sido creado como para ayudarnos a transformar la salud y el bienestar de las personas, ujú, potenciarla. Entonces ujú, yo lo que hice fue coger todos esos ingredientes emergentes como los hongos, las algas, ingredientes de nuestra biodiversidad como las frutas amazónicas, ujú, ingredientes ancestrales como por ejemplo los ingredientes de la medicina ayurveda de la India y de la medicina china ajá, y juntarlos como en matrices alimenticias y en polvos ujú, principalmente, ujú. que primero tienen una sensorialidad, pues nosotros cuidamos mucho la parte sensorial de que tengan colores súper Exacto, porque tiene que vibrantes, ser placentero. Ajá, que te invite como a incluirlos en tus hábitos diarios, en tus ajá, recetas. Yo digo que eso como volverlo funcional más cotidiano porque nos cuesta y todavía nos ha tocado hacer una labor de educación al consumidor sí, tesa, ajá, pero Padame es esa empresa que busca ser pionera en innovación alimenticia, ah, que busca llevarte una nutrición funcional, es decir, que en pequeñas porciones tú puedas tener grandes funcionalidades para tu cuerpo. Entonces, tenemos diferentes productos, hay antioxidantes, ujú, hay para la inflamación, tú que hablas tanto de inflamación, hay para el estrés, que para mí el estrés pues es el eje principal y la causa de ujú. muchas de las enfermedades crónicas que hoy en día Lo vemos. es, lo es. Y tengo uno, pues que yo sé que a ti te encanta y te encantará mucho más cuando sepas como de dónde viene, y es el Booty Blue, que es para el cerebro. Ujú, ¿Por qué nació este producto? Porque después de pandemia, muchos médicos funcionales, amigos míos, me decían, Vivi, la ujú, pandemia de salud mental es un tema ujú, impresionante y nadie se preocupa por nutrir el cerebro. O ujú. sea, todo el día lo que tú decías, tenemos una pésima relación, todo el día somos, ¿qué me engorda, qué no me engorda? Me castigo con lo que como y tú piensas en todo tu cuerpo menos en nutrir el cerebro. Y el Ujú, cerebro, tú sabes, necesita un montón de nutrientes para funcionar, necesita grasa, necesita un montón de cosas. Y yo decía, vení, no existen casi alimentos para el cerebro, o sea, existen suplementos, así es. pero alimentos no. Entonces yo Ujú, desarrollé un alimento ujú. que te tiene adaptógenos y nootrópicos, ¿Cuál es? tiene, por ejemplo, Vamos a dar un ejemplo sí, con este ejemplo me de la encanta. parte técnica, porque me parece súper importante Ujú, que las personas entiendan el fondo de, porque es que yo ujú. no traería este podcast a cualquier persona que esté creando algo que yo no entienda el Ujú, fondo, pero ujú. como yo ya revisé la letra menuda de tus componentes, entonces entremos con este ejemplo para que la gente entienda por qué es tan valioso esto. Bueno, primero fue uno que bueno, yo fui medicada muchos años, sufrí pues de crisis de pánico, depresión y obviamente súper importante los medicamentos, no sé qué hubiera hecho si no me hubiera medicado, pero empecé a entender que el cerebro necesita otras cosas aparte de los Ajá. medicamentos, entonces dije, bueno, ¿qué alimentos y qué adaptógenos y plantas existen Ujú, para que ese cerebro empiece a funcionar mejor? ujú, Y descubrí uno que yo le digo el frijol mágico, que se llama mucuna, que es ujú, un nootrópico ujú. adaptógeno. Les voy a explicar un poquito qué son los nootrópicos, son Sí. ingredientes o sustancias que mejoran tus funciones cognitivas,
que te ayudan como a estar más concentrado, que te dan calma y que trabajan en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y lo que hacen es ayudar como a regular la producción de cortisol. Y este frijol mágico, como lo llamo yo, pues a mí me ayudó mucho cuando lo tomaba solo. Y yo dije, yo lo quiero tener en una matriz alimenticia y en India lo utilizan mucho como alimento, es un Qué frijol belleza. negro. También utilizo la bacopa es un adaptógeno también nootrópico que nos ayuda a la memoria, o sea, es súper bueno para enfermedades neurodegenerativas. Y estos dos los utilizan mucho en medicina ayurveda para personas que tienen Parkinson, Alzheimer, no de manera curativa, sino de manera como de que les mejore muchos de sus síntomas. Y a las personas que tienen como esta, ¿cómo se dice?, preexistencia o que tengan familiares que tengan este tipo de enfermedades, epigenéticamente, pues tú sabes que uno con los hábitos puede cambiar muchos de esos genes, de la expresión de esos genes, y estos superalimentos lo que hacen es eso, como que te ayudan a mejorar esas probabilidades de que sufras lo mismo vía la alimentación. Fuera de eso, el color azul, que se lo da la espirulina azul. Qué belleza. Hacemos esta pequeña pausa porque te quiero contar que mi libro Mujeres Imparables ya está disponible en todas las grandes librerías de Colombia, en Buscalibre si estás en otro país, en formato digital en Amazon y pronto en audiolibro. Son 4 pilares desde la neurociencia y la conciencia para vivir una vida plena. No te lo pierdas, está increíble. Seguimos con nuestro episodio. También está comprobado que uno come con los sentidos, entonces la idea era un producto que transmitiera calma. Entonces ese color azul para mí es como calma, serenidad, profundidad. Y está comprobado científicamente desde la neurociencia que cuando tú comes cosas de colores, tu cerebro lo interpreta. O sea, Qué belleza. bioquímicamente hay reacciones. Entonces Ujú. todo esto es bioquímica. O sea, es uno jugar como con todo eso, ese conocimiento del mundo de los alimentos y entender que todo lo que yo pongo en mi cuerpo tiene una consecuencia bioquímica. Entonces, estos ingredientes que utilizo yo en este producto también tienen la capacidad como de traspasar la barrera hematoencefálica, porque no todo lo que yo como tiene esa capacidad, el cerebro tiene como esa protección de no todo entra aquí, Sí. y esos nootrópicos tienen esa capacidad de traspasar esa barrera y hacer un efecto directo en el cerebro. Entonces es espectacular y siguen siendo de grado alimenticio, que me parece súper mágico. No, mágico y medio. Es que esto es demasiado bonito porque es como poner el conocimiento Ujú. y la creatividad al servicio de las personas a través de algo tan cotidiano como la alimentación. Ujú. Pues es demasiado bonito. Pues si te quiero contar, perdón, un testimonio súper, Por favor, ya súper, o sea, en parte de la conversación, cuando me dijiste tenemos muchos testimonios, te quería preguntar también, como, ven, Vivi, cuéntanos un testimonio, pues o dos, no importa, cuéntanos, no tenemos unos, debes tener unos divinos. pero este, que es precisamente con ese producto que es el Booty Blue y con el frijol mágico, Ujú. una vez estaba en una feria y llegó una mujer y me dijo, Vi, te trajimos este regalo de parte de los agricultores. Yo no sé si tú sabías que ya la mucuna, el frijol, No sabía. lo estamos cultivando en Colombia y yo lo traía de India o Wow, de China y yo, no, en mi maquila no me habían todavía avisado que habían cambiado de proveedor. Yo siempre wow. apruebo los proveedores, pero ellos estaban Sí, como en fase experimental y me dijeron, mira, nosotros somos los agricultores que estamos cultivando esto en Boyacá qué belleza. y te quiero contar el por qué lo empezamos a cultivar. Y yo, ok. Cuando yo abrí la cajita eran los frijoles y una foto de uno de los agricultores y decía gracias. Y yo, entonces yo Bueno, sí casi me ves, ahora muero. sí voy a llorar con Dewey. Yo era, ¿qué es esto? ¿Cómo Sí. así? Pues no puedo creer. Y me dijo, mira, mi esposo, depresión, pero gravísima. O sea, ya a un punto que la psiquiatra le decía, o sea, es que ya he probado diferentes medicamentos, yo ya no sé qué más hacer. Y él empezó a consumir mucuna en polvo y se empezó a mejorar. O sea, no ha desmontado sus medicamentos, pero empezó a tener unas mejorías que él antes no había Ujú. sentido. Y él dijo, no, pues en mi región todo el mundo cultiva lo mismo. Yo quiero cultivar este superalimento, este adaptógeno, y lo empezaron a cultivar, les empezó a ir súper bien, las cosechas espectaculares, y buscaron quién en Colombia vende mucuna y encontraron a Padam, No, que yo lo pues, usaba. Entonces buscaron a mi maquila, les enviaron muestras, yo fui y visité el cultivo, y pues fuera de que estás como teniendo un doble impacto. Primero, porque estamos diversificando la producción de cultivos en Colombia, que todos cultivamos, o sea, cultivan sí, lo mismo sí, sí, sí. y están diversificando como su fuente de ingresos, tienen otras alternativas. Y segundo, son cultivos regenerativos porque también le devuelven al suelo nutrientes. Y Ujú. tercero, pues estás cultivando un alimento en Colombia que tradicionalmente se cultiva en China, en India, en otros países pues súper lejanos, y ya lo tenemos aquí en un producto nuestro. Y el sueño mío es eso, que todo en algún momento venga de proveeduría local y que tengan esos testimonios, tanto de salud de ellos mismos, porque eran ingredientes que ellos ni siquiera tenían en su dieta y hoy todos consumen mucuna en esa región y todos tienen una mejor salud cerebral gracias a ese ingrediente.
Yo quiero mucuna, pues voy a pedir una bolsita de mucuna, qué dicha. Sí. No, esto es fascinante. Voy a devolverme a lo primero que hablamos porque dijiste algo como que también pasaste por encima, pero es demasiado importante que entendamos y es el tema de los cultivos en Colombia y el tema de cómo realmente uno puede hacer un cambio radical en la calidad de vida de las personas y en la Sí. calidad de los alimentos, porque cuando trabajabas en agroindustrias multinacionales, que me dijiste en un momento que dejaste de comer porque todo era demasiado fumigado, aquí que tú dijiste, ay, qué lugar tan bonito, al Sí. frente de mi casa tienen unos sembrados que han pasado por todo, pues han tenido muchas cosas, pero una época que tenían brócoli y era, o sea, todos los químicos de la historia. Yo estoy un poquito más arriba, pues como esto es como una mini montañita. Sí. Yo decía, bueno, por lo menos yo como que mi agua cae allá, pero igual los suelos van a estar contaminados por décadas, por la cantidad de fumigantes que estas personas han usado o el matamaleza que utilizan en todos los bordes de la carretera, que es un desastre. Y estos productos químicos están directamente relacionados con enfermedades crónicas y horribles. O sea, desde que empezaron a fumigar con glifosato, y yo hablo mucho de esta curva cuando hablo de alimentación, la curva de fumigación con glifosato es paralela a la curva de diabetes, a la curva de muchas otras enfermedades. Ya la del escalofrío soy yo. Entonces, lograr desde una empresa y lograr desde la creatividad que en Colombia estemos haciendo cultivos que sanen el suelo y que sean beneficiosos para las personas, yo creo que es una cosa demasiado bonita. Ajá. Pues esto como para que les quede ahí en el aire a las personas que están pensando en producir algo o en comprar algo, porque yo soy histérica con el tema de, mire, si lo puede cultivar usted, si se lo puede comprar a alguien que usted sepa que no está usando muchos químicos, si puede en su propia tierra sanar el suelo, devolverle los microorganismos al suelo y no utilizar pesticidas asesinos, de verdad que le está prestando un servicio a toda la comunidad increíble, empezando por usted. Sí. Pues yo me imagino que tú ya sabes que no podemos comer clean del todo, pero ¿cómo es? Pues esto es una cosa súper curiosidad, paréntesis, pero ¿cómo es tu alimentación hoy? O sea, ¿cómo haces? Balance. O sea, porque tampoco me castigo, Sí. amo comer de todo. O sea, hay fines de semana que cuando, por ejemplo, voy al cine me como mis crispetas y mi Coca-Cola y mi pizza y no tengo Así la rollo con crispeta sea eso. fumigada y genéticamente modificada, No sí. tengo rollo con eso. Porque ya uno ni siquiera le está importando tanto, pues yo creo que estás en el mismo punto que pues ya uno no es como la estética No. o que la figura no sé qué, porque antes pensábamos que eso era salud. Obvio. Pero bueno, no tienes rollo con eso, pero en tu casa, ¿dónde? O sea, ¿cómo haces para No, yo trato de, por ejemplo, lo mercar? que son vegetales, sí trato de que sean de acá. Hay ya mucha proveeduría orgánica. O sea, hay muchas empresas que incluso te lo llevan a la casa. No sé si conoces una empresa que se llama Cocina Intuitiva, Sí, que ellos también tienen como sus mercaditos ellos han venido, ellos son lo sí, máximo, sí. o sea, Lucas y Vero hacen un trabajo impresionante Ujú, con el tipo de comida pues que le ofrecen a sus consumidores y ya hay muchos lugares que cuidan mucho eso, pero ya no le meto tanta mente como antes porque sé que es muy difícil es controlarlo. muy difícil. Entonces yo creo que yo trato de incluir muchos vegetales en mi alimentación, mucha proteína, no satanizar grasas, porque, por ejemplo, a mí me tocó ponerle una época el sello a mis productos de grasa saturada por el coco, por el que tenía coco y cacao, y la ley en Colombia obliga por estos dos tipos de grasa saturada ponerle el sello. Entonces dije, no, pues es fuentes de grasas saludables, que son el aceite de aguacate, el aceite de Claro, coco, amo el aceite de linaza, siempre trato de incluir semillas en todo. claro, yo O sea, en mis también, como un batidos, en mis pájaro. ensaladas, amo Sí, las semillas. yo O sea, también. son parte de mi alimentación. Trato mucho de siempre como, o sea, muy equilibrada. ¿Y qué O pasó sea, con los sellos? reformulé. O sea, me tocó reformular, no porque fueran malos, sino porque el consumidor no estaba listo No para estaba listo. entenderlos. Y lamentablemente nos ha tocado hacer mucha educación desde la industria y ni siquiera Ni así siquiera han sé. entendido. Entonces, nada, yo dije, me va a tocar reformular porque recibía llamadas diciéndome, no, pues que estos productos eran saludables. Y yo, si supieras que nuestro cerebro necesita grasa, que hay vitaminas que no se absorben si no tienen vehículos de grasa. Las vitaminas liposolubles necesitan grasa para que tu cuerpo las absorba. Entonces hay gente que no come grasa que porque se engorda y resulta que el cuerpo necesita todos los nutrientes. Trato de meterlos todos y comer de colores. Amo poner mucho color en el plato.
O sea, tratar de variar mucho, no ser como, es muy triste porque la alimentación nuestra está basada en 5 animales y 12 plantas, somos como súper, Súper monotemáticos. y tenemos una biodiversidad enorme, entonces trato de variar mucho como los alimentos que pongo en mi plato. Como vivo sola, es difícil, porque Sí, muchas veces a uno le da pereza cocinar para uno solo, sí. entonces trato como de ser muy juiciosa, porque es muy retador uno viviendo solo, pero amo el balance, o sea, no me castigo cuando me como algo, miel, por ejemplo, no consumo lácteos tomados porque no me Sí. gustan, pero por ejemplo un kéfir me encanta, un yogur griego, los quesos, pues creo Yo que no me también, yo creo que faltan. estamos muy parecidas como en la misma página. Yo tampoco, pues yo no, el tema de las grasas, ya también lo mismo que tú, me cansé. Sí, Si yo tuviera una empresa, creo que también hubiera reformulado, sí. porque es que a ti te ponen un sello y desde el consumidor educar a consumidor por consumidor y decirle, depende de qué grasa, Ujú, depende de qué edulcorante, pues ya el consumidor va a sí, decir, lo único pues que uno dice, bueno, alto en azúcares, bueno, listo, alto en sí, azúcares y hasta ni siquiera, porque una Powerball de las que yo hago con dátiles puede ser las alta en azúcar, frutas. las frutas son altas en azúcares, sí. Eso me parece una cosa muy delicada. Creo que es un tema que si yo estuviera en el gobierno revisaría concienzudamente. Lo hemos Primero que intentado. todo, porque la gente, claro, me imagina, porque la gente va a decir, pues el que quiere comer lleno de sellos le importa un pepino, nunca va a leer los ingredientes, o sea, va a coger un paquete con triangulitos dorados iridiscentes hechos del Sí. petróleo y va a decir, uy, qué dicha, igual me lo voy a comer, tenga o no tenga sellos. Ujú, Y el consumidor consciente puede que no compre un producto porque dice alto en grasas saturadas y resulta que son grasas buenísimas para el cerebro, buenísimas para el sistema hormonal, algunas, no todas. no Obviamente hay todas. grasas saturadas muy malas, pero ¿cuáles? Ujú. ¿Cuáles te estás comiendo, cierto? Entonces, bueno, quería hacer un pequeño paréntesis que de pronto fue un poco no tan pequeño, pero es importante porque también desde tu conocimiento y tu industria es muy chévere que la gente entienda lo que está detrás y la persona que está detrás. Pues a mí, por ejemplo, me produce total credibilidad para, o sea, yo ya sé que donde sea que yo esté, y de hecho eso me pasa, pues llego a un café y por eso también te contacté feliz, que es el lanzamiento del libro, este podcast va a salir después del lanzamiento, pero será el lanzamiento del libro, y yo llegué a un café donde estaban todos estos productos y yo dije, yay, qué dicha esto, y ahí mismo yo, no, yo ya te había contactado para el podcast, creo, pero yo dije, Vivi, estás en PAM también, que estás en Café Quindío, qué dicha, vamos a hacer esto, pues como que siento que es un lugar seguro para mí como consumidora, todo, entonces es muy chévere saber quién está detrás. Bueno, volviendo ya como a la estructura de esta conversación, porque quiero que sigamos inspirando mujeres, hablemos un poquito ya desde el punto de vista como técnico de ser una mujer emprendedora. O sea, yo quiero que dejemos acá mensajes de inspiración. Tú haces Ujú, mentorías hoy. ujú. ¿Cómo haces esas mentorías? O sea, te llega una niña de 20 años diciendo, quiero sacar un negocio o ni siquiera sé de qué, o yo qué sé, Ujú. de zapatos. ¿Cómo estructura uno la vida de un emprendedor y cómo lo acompañan? Esa pregunta es muy profunda porque para mí ha sido como una maestría de desarrollo personal muy tesa. Ujú, O sea, y como que me da como nudo en la garganta porque así estoy en una etapa de mi vida muy bonita, estoy en una etapa muy retadora ujú, porque me siento agotada. O sea, y ujú, tú lo mencionabas en la introducción de tu libro que estamos en la era de las mujeres crónicamente agotadas y yo soy una de ellas. ujú, Y a pesar de que soy el coach, de que tengo herramientas, yo digo, si yo estoy así, no me quiero imaginar cómo están las demás que no tienen esas herramientas. ujú, Y he intentado todo ujú. y me siento agotada. Entonces, primero, yo siempre les digo, si soy mentora, especialmente de mujeres de Ujú, cualquier industria, sí, porque yo siento que yo ya he como pavimentado un camino de sí, 15 años ujú, y que mi sueño es que ese camino sea menos tortuoso para ellas. total. Y uno no le puede ahorrar los aprendizajes a nadie, pero sí quiero que sea más fácil y más llevadero. Entonces yo siempre las siento día uno y les digo como, pues, porque la pregunta es, ¿por qué lo estás haciendo? Ujú, Y muchas uno se da cuenta que son desde el miedo, desde porque están aburridas en un trabajo, ujú, desde el miedo. ujú, Y yo siento que estamos en una, Medellín sobre todo, en una burbuja de startups y emprendimientos que en algún momento va a explotar, porque es que no todo el mundo tiene la personalidad para ser emprendedor, eso no es para todo el mundo. Entonces yo siempre les digo, ojalá a mí me hubieran encerrado en el cuarto oscuro, y yo siempre, por decirlo así, las encierro en el cuarto oscuro, a detonarles respuestas, o sea, les hago preguntas de, ¿cuál es tu definición de éxito? ujú. No tienen ni idea. Dame un ejemplo. Por ejemplo, mi definición de éxito, yo te la dije, Sí. es tranquilidad, libertad. O sea, Ujú, que yo sienta, o sea, hay momentos en la vida en donde siempre va a haber turbulencia, pero ujú, que yo ya tenga las herramientas para navegar esas turbulencias con calma diferente. Entonces,
nadie tiene idea, pues sobre todo en esas edades y emprendimientos tempranos, cuál es su definición de éxito o por qué lo están haciendo. Entonces tú les preguntas cuál es tu definición de éxito y qué Todas dicen. la mayoría se quedan callados, ¿Qué es el sí, éxito? sí, Ajá. o sea, entonces para muchos es la parte económica. Ajá. Y para mí la parte económica es una consecuencia de hacer lo que amas, de hacer las cosas bien, de también les pregunto, les empiezo a hacer preguntas como para detonar respuestas en la vida de entender si sí les apasiona o no en lo que se van a meter. Ujú. Porque muchos lo hacen o porque el socio tuvo la idea y se metieron con el socio. Ujú. Lo otro es cuando llegan sociedades, porque yo tuve una sociedad muy exitosa, pero también entendí muchas cosas que no están bien en tener socios y yo emprendí sin socios, Ujú. emprendí sin plata, emprendí en un mercado con todos los pronósticos en contra, con algo que no existía. Sí. Entonces yo soy como esa figura de que sí es posible, Ujú. quebrado, sin plata, deprimido y que uno sí es capaz de salir adelante y cumplir sueños. Entonces les detono pues esas respuestas a ellos y me encanta orientar mucho las mentorías al ser, no tanto al hacer, porque uno siempre espera de un mentor que te dé como esa hoja de ruta, ¿no? O Que sea, además no la vas a seguir, no, porque nadie sigue la hoja de ruta de no. nadie. Yo lo que Sí. hago es acompañarlos, o Ok. sea, en su día a día y ya me voy involucrando como en sus cosas y me encantan los de alimentos, pero me encanta mentorear pues mujeres en otras industrias porque también aprendo mucho. Entonces yo Ujú. siento que como mentora incluso aprendo más yo que lo que les puedo enseñar yo a ellos. Ujú. Ay, qué belleza. Yo ahorita cuando hablamos de la definición de éxito tuya, yo dije, y mucho sacrificio, la palabra no es sacrificio, la palabra pues definitivamente es entrega o renuncias, Ujú. pero estas personas que están emprendiendo, yo en este momento se me olvida la estadística, pero ¿cuántos emprendimientos que nacen sobreviven un año? No, 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 o sea, sobreviven el 10%, sí Eso ya eso mucho, es mucho, ya eso sí. es muy alentador. Pues y además dicen que el Valle de la Muerte, que 5 años, no, o sea, yo ya llevo 8 años y he tenido muchas etapas de desafíos profundos Muchos que valles de digo, la muerte. muchos valles de la muerte. Y eso no para, yo hablo con los que llevan 15 años, 20 años y dicen, no, pues Valle de la Muerte siempre, o sea, esto es una aventura demasiado épica, pues diría yo, y los que lo logran, los admiro, las que son mamás, ahorita lo hablamos, yo decía, no sé cómo hacen las que son mamás y si me están escuchando las que son mamás, o sea, porque es que es tú también tener que batallar con tus temas de otras renuncias diferentes. Por eso volví a traer esa colación, tal cual por eso. O Pues sea, por eso quería volver a traer ese concepto. no sé cómo hacen y yo lo que digo es que hay las que yo he tenido mentís mamás y ellas me dicen mucho como es entender esa ciclicidad. Primero renuncias, o sea, yo Ujú. les digo mucho como si tú le inviertes el 10% de tu tiempo a tu emprendimiento, pues tus resultados van a ser equivalentes a ese tiempo que tú le inviertas. Entonces, Claro. reconcíliate con esos resultados. O sea, ya lo que logres va a ser maravilloso, pero no pretendas compararte, por ejemplo, con Pam, porque es que yo a Pam le dedico el 100% de mi tiempo, Ujú. no tengo hijos, hasta hace muy poco estuve soltera, entonces era todo para Pam. Entonces, tú no te puedes comparar con nadie y la idea de esas mentorías es como empoderarlas tanto, incluso primero de su salud, de su energía, de cómo aprenden a gestionar sus energías, Ujú. a no decirle sí a todo, a hacer renuncias a... Si tú construyes un modelo de negocio de cierta manera, pues le tienes que decir que no a otras cosas que de pronto Claro, vayan en contra de tu propósito y de tu filosofía. Entonces, es muy bonito ese proceso de ser mentora, me encanta. me parece divino. Y cuando las personas definitivamente dicen, no, pues por aquí no es, o sea, voy a soltarlo, también descansan, pues porque es muy triste uno ver morir o matar o tirar al agua un sueño que creyó que era muy estructural, pero también como tú dices, pues la vida es demasiado cíclica y hay unos que nacen y otros que no, es decir, usted tira semillas en la vida, pero hay algunas que van a ser árboles y otras que no, pues, y eso también hace parte de las renuncias. Y volviendo pues como al tema de las renuncias, ¿cuál ha sido como de las más duras que tú has tenido? Mm, yo digo que son en diferentes etapas de la vida. O Ujú. sea, por ejemplo, yo mucho tiempo pensé que estaba renunciando como a la maternidad Sí, en pro de no tengo tiempo para emprender y ser mamá, o sea, como que tenía una imagen de la maternidad por muchos referentes que vi de sí, renuncias muy fuertes sí. y siento que muchos años dije, no, no quiero y me voy a dedicar es full a mi emprendimiento y me implicó ir mucho a terapia Ujú. y entender que estaba tomando esa decisión desde ese miedo profundo de no ser pues de no ser esa, de no poderme proveer muchas cosas porque crecí en un hogar con crisis económica, con un papá ausente que no Ujú. se fue porque quiso, lo secuestraron y fue o sea, él no me abandonó, él me lo quitaron. Entonces, Sí. muchos años crecí pues como con esos vacíos y mi mamá muchas veces me decía como es que lo que no te des tú no te lo va a dar nadie. Ujú. Tú no puedes depender de un hombre. Entonces yo siento que todo eso me hizo a mí mucho daño en su momento y en decir, no, yo puedo Ujú. sola con todo. Ujú. Entonces la gran renuncia mía ha sido
como a dejar a un lado un montón incluso de personas súper bonitas que han pasado por mi vida, porque no cumplían unos estándares pues que yo había puesto súper altos, pues, y dije, no, o sea, vení, llegaste a un punto de tu vida en donde ya tienes 40, todavía no cumplió los 41, y digo, como Yo sí. no, dentro de 8 días los cumplo, Ah, bueno. pero decía como, vení, ya llegaste a una etapa en donde no, ¿en qué película te montaste? Ajá. Entonces siento que no hacía una renuncia, sino que me monté en una película muy rara, de Mujer Maravilla, de que todo lo puede, de que nadie es suficiente, porque también todo el mundo me decía, no, es que el hombre, o sea, incluso mis amigas me decían, no, es que el hombre que esté con vos tiene que ser más top que vos. Y yo, y muchos años me Pero metí muchos esa años te película, lo creías. muchos años me lo Claro, creí. porque es que, y a mí me pasa, hablemos un poquito de ese síndrome de Mujer Ay, Maravilla, no, sí. porque yo, por ejemplo, tengo al lado, pues tengo la gran fortuna de tener al lado mujeres demasiado tesas. De verdad que yo tengo pues un grupo de mujeres imparables, mujeres maravillas, mujeres brillantes, que muchas veces están ya totalmente listas y disponibles para que llegue una pareja a sus vidas, pero que de pronto, por ser tan imparables y tan brillantes y tan luminosas, muchos hombres ni siquiera atreven a acercarse. Pues me acuerdo de una conversación que tuve con una amiga hace un tiempo que me decía, es que el hombre que llegue a nuestras vidas, o sea, el hombre que sea capaz de contenernos tiene que ser una persona demasiado fuerte, porque nosotras somos muy fuertes. Que resista el voltaje, Claro, que resista sí, este cable de alta electricidad que somos pero nosotras. tampoco es bajarlo. No, y ahí es la cosa. Entonces resulta, pues, que puede no, o sea, no tiene que ser un hombre que tenga ese nivel de voltaje y ese nivel de electricidad. Puede ser un hombre totalmente tranquilo, pero sí un hombre seguro de sí mismo, pues o una mujer, no importa, pero Ujú. que tenga como la capacidad de entender que uno va a estar a esas revoluciones y va a estar ahí encaramado en su cosa, pero que eso no le quita a uno su feminidad y su humanidad y sus ganas de construir y de tener pareja. Entonces, claro, cuando uno deja de mostrarse como la Mujer Maravilla, pues le llegan las cosas, porque ya es como, sabes que ya me quité el escudo, no importa. Pues Vivi, la empresaria, la tesa, la berraca, también es una mujer chévere, también se quiere quedar sentada conversando y desayunando tranquila, también quiere que la contemplen, pues porque esa es como la confusión que existe, yo Sí. creo, ¿cierto? Bueno, muy chévere esa parte. También me dice una cosa, hoy lo hablé con mis hijos en el carro, me dice, estoy muy cansada, o sea, me Mm. siento súper cansada, quiero bajar un poquito las revoluciones y yo hoy, como si hubiera sido mi propio discurso que te lo robé a ti, estaba como hablando con ellos y les dije, niños, es que yo quiero ir más tranquila. Yo llevo, ustedes han visto que la mamá trabaja y trabaja y trabaja y ellos se levantan, y yo ya llevo 2 horas despierta y pues y todo el tiempo soy y hago y hago y hago. También les dedico pues obviamente mucho tiempo porque son una parte, pues son la parte más importante de mi vida. Y como dices tú, pues entonces no le entrego el 100% a mi empresa o a mi emprendimiento, sino que es, no sé, le puedo entregar el 60% porque el otro está ocupado por muchas cosas, pero llega un punto de absoluto cansancio. Y yo creo que es importante que las personas que nos están escuchando también lo sepan y lo reciban, como que vení, está bien también sentirse cansado. O sea, también está bien uno decir, pues voy a llegar a un punto en la vida en el cual lo voy a controlar. ¿Cómo ves tú eso en tu panorama? Hacemos esta pequeña pausa porque te quiero contar que mi libro Mujeres Imparables ya está disponible en todas las grandes librerías de Colombia, en Buscalibre si estás en otro país, en formato digital en Amazon y pronto en audiolibro. Son 4 pilares desde la neurociencia y la conciencia para vivir una vida plena. No te lo pierdas, está increíble. Seguimos con nuestro episodio. A regular. No, yo primero le empecé a decir a todo que sí. Ajá, Y me empecé a dar cuenta que eso venía de un vacío mío de que necesitaba esa validación vía ajá, mis logros. claro. Entonces, como que lo que tú dices, yo creo una imagen como de Vivi la berraca, Vivi la que puede con todo, Vivi la super empresaria. Y ya también llegué a una etapa en donde eso a mí no me mueve ni me hace feliz. O sea, yo Ujú, ya sé que mi validación no depende de eso, que mi ujú. felicidad depende de tener una mañana tranquila. Sí. Y me he encontrado como con unos referentes súper bonitos Ujú. de personas muy cercanas a las cuales he tenido oportunidad de visitar últimamente en mis viajes, que tienen, pues, uno de ellos fue mi primo, que vive en Miami. Yo tengo que ir mucho a Miami por trabajo porque Pam ya está en Estados Unidos. Y yo me levantaba a las 7 de la mañana con mi computador, ta, 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 y mi primo se levantaba a las 9 a hacer su cafecito, feliz con su pareja. Y una vez me dijo, él me dice a mi Honey, me dijo, Honey, ¿cuál es? O sea, ¿por qué te estás levantando a las 7? O sea, yo sé que si te levantas a las 9 te da tiempo para hacer lo mismo. Entonces,
él me bajó mucho y dije, tengo que reevaluar la manera en cómo gestiono mi energía, a qué le digo que sí, a qué le digo que no. Le he dicho a muchos proyectos, incluso muy grandes, que no, porque ya necesito vivir de otra manera. Tengo ese anhelo de tener mis mañanas tranquilas, de si ya llegó una persona a mi vida, ¿por qué no ser mamá? O Sí, sea, ya empecé como ese proceso de sí se puede tener una vida en balance sí. y que la renuncia no tiene que ser la maternidad. ¿Por qué? Ni siquiera, no, y tú misma, o sea, ni la Exacto. maternidad ni uno mismo, Sí, que uno y muchas realmente, o sea, lo que tú decías es el llamado de atención a que no, o sea, si yo, incluso yo en mis mentorías me veía como tú, o sea, diciendo unos discursos que eran como si fueran para mí misma. ajá, Y yo vení, cuida tu bienestar. Y yo pues hasta las 12 de la noche trabajando, levantándome a las 5 viajando, dándole unas palizas a mi cuerpo épicas. total. Y yo decía, me siento en incoherencia porque pues yo promuevo mucho el bienestar. Entonces Ujú, yo como un alto en el camino y dije, no, o sea, ujú, primero lo primero y otra vez a reevaluar prioridades. Entonces yo pienso que la estrategia es ahí, reevalúe prioridades. O sea, sí, uno a todo no le puede decir que sí, eso no existe y nada, es tan lindo que él mismo se ha ido como ujú, adaptando a esa nueva forma, ujú, adaptando a esas renuncias, a esos sacrificios y no, eso no pelea con la abundancia que ha llegado a mi vida, pues porque han ajá, llegado cosas espectaculares que sí, implican incluso menos trabajo, entonces no es trabajar o hacer más, es alinearse mejor ajá, y todo es cuestión de entender esa alineación, qué es lo que quiero en esta etapa de mi vida y esa definición de éxito varía en las diferentes etapas de la vida, entonces yo ya estoy sí, construyendo la mía en esta nueva década. qué belleza. O sea que este mensaje es muy importante para las mujeres que están en esta etapa de la vida, ¿cierto? Sí, hacemos como una, y es muy importante, porque realmente hay muchas Ujú. que quizás van a llegar a un burnout, quizás ya Sí. están con depresión severa, con ansiedad, Ujú. con, pues, súper medicadas, con insomnio, y no han hecho como ese freno de decir, venga, ¿hasta cuándo, cierto? ¿Hasta Ujú. dónde me voy a llevar al precipicio? Pues así Ujú. ya, o No, voy a ser capaz de frenar antes, pero haciendo como un poquitico hacia atrás, a las que están 10 años antes y están montadas en esa carrera de rat race, como dicen los gringos, en esa carrera de ratas de quiero, ¿qué insight de sabiduría puedes darles tú mirando hacia atrás? o sea, no peleo con esa versión de mí porque es la que me ha traído hasta aquí. Claro, es Y que sí, o sea, eso es lo difícil. Por eso sí, quiero como un insight de sabiduría, porque sé que a esas mujeres esta parte del discurso no les sabe bueno, porque dicen como así, si pues si quiero llegar es allá. exactamente. No, yo creo que es no omitir las señales del cuerpo y del alma. Ok. Para mí, la más, como te lo mencioné hace un rato, es la ansiedad. O sea, para mí, una persona que tenga una crisis de ansiedad o esa sensación en el estómago, es venía, hacerle un zoom, ¿qué está pasando? Entonces, el insight es ya cuando estés como empezando a sentir como señales o síntomas de tu cuerpo y de tu alma, pilas, Ujú, busque ayuda. O sea, hay maneras de tener ese ritmo a esa edad cuidándose. Entonces, ok. yo creo que es simplemente busque un médico funcional, busque un bioenergético, busque lo que cada uno quiera buscar, Ujú, pero lo primero es el cuerpo. O sea, es ujú, que el cuerpo es el vehículo. total. Entonces el insight es, cuide si quiere llegar aquí o a sus 40 bien, porque yo me considero que he llegado súper bien a mis 40, mis Ujú, hormonas están perfectas, o sea, yo me hago chequeos pues súper juiciosa. El insight es ese, pilas al cuerpo, zoom, no normalice síntomas, no ujú, normalice dormir mal, ujú, porque eso es lo más delicado. O sea, total. yo sufrí eso y estoy, pues hasta hace poquito, que tenía, porque yo soy súper creativa por la noche. Y yo decía, no, venga, Ujú, así me toca otra vez medicarme para dormir, pero es que en el sueño es donde está la reparación, donde está todos esos ujú, procesos de otra vez, venga, borrón y cuenta nueva para el otro día. Entonces, si no está durmiendo bien, si siente ansiedad, si siente que su cuerpo migrañas, ujú, si siente cualquier dolor que no son normales para esa edad, ujú. pilas. Sí, que no debería ser normal incluso para ninguna Ujú, edad. ujú. Eso lo pongo tanto en Mujeres Imparables como en Aire. O sea, hay dos libros míos y creo que hasta en tu cerebro puede ver algo, pero en Mujeres Imparables hay un apartado que literalmente es desde el cuerpo, porque estamos, a ver, nos importa mucho nuestra carcasa, ¿cierto? Obvio, no Pero está muchas mal. veces un poquito desconectados y desconectadas de lo que está pasando por dentro y el cuerpo empieza, oye, hola, aló, aló, hasta que es como que ya lo coge uno, bueno, pues, y ya uno ahí está. Pero sí, háganle caso a Vivi, es demasiado importante oír todas las señales del cuerpo, el cuerpo habla y me parece un insight muy poderoso, porque está bien, hay veces se van a sentir cansadas, les va a dar gripa, Obvio. se les van a bajar las defensas, van a tener que trasnochar, van a tener que madrugar, listo, es el momento de la vida para hacerlo. Pero cuando, Pero ¿qué le doy a mi cuerpo sí, para ¿qué le voy a compensar eso? dar? Y tú lo Ajá, dijiste, Sarita, yo creo que cuando el cuerpo ya manifiesta algo es porque el cuerpo es tan perfecto y tan sí, hermoso sí,
que tiene su farmacia interna Ujú. y está diseñado para reparar absolutamente todo lo que le pase. Entonces, cuando él ya manifiesta algo es porque ya luchó, ya hizo todo lo que podía. Así O es. sea, ya activó todos sus mecanismos de reparación, de defensa, de sanación y no lo logró. Ujú. Entonces, cuando ya tú tienes un tumor, un eczema en la piel, una enfermedad, Así un es. dolor de cabeza, es porque ya el cuerpo te está diciendo auxilio. Y yo lo que les digo a las personas es, vos estás tomando medicamentos, que no soy enemiga de la medicina convencional, cero, soy súper amiga de la medicina convencional, pero yo no me tomo una pastilla si de verdad no es necesario, porque estoy Sí. matando como o sea, mi cuerpo me está prendiendo una alarma, como si Ajá. se me metiera un ladrón, y Sí, yo, nada, la estoy apagando y el ladrón adentro. así Entonces, es. no normalicen síntomas y busquen ayuda. O sea, la medicina ha cambiado mucho, como también lo mencionaste, y yo creo que ya hay médicos súper preparados que ven el cuerpo de una manera más Mm, holística, entonces busquen esa ayuda, que es súper chévere. Incluso uno aprende a potenciar la salud, no claro. tanto a curar una enfermedad, sino a cómo vivo más y mejor. No, me parece súper importante eso. Es más, no me hubiera esperado como, pues como ese enfoque así, pero me parece espectacular, es demasiado Ujú, importante. es demasiado importante. Bueno, y para las personas, esta es un poquito más tricky, pues ya voy cerrando mi preguntadera al día de hoy, pero hay muchas personas que yo sé que tienen grandes ideas y muchas ganas de hacer algo y renunciaron fue al sueño. Mira que hablamos todo al revés, pero ya vamos a hablar en el otro sentido. Como renunciaron a su sueño o a su idea o a sus ganas de hacer algo por ser mamás, Ujú. por cuidar su familia. ¿Qué insight de sabiduría tienes para ellas? Y tienen 45 años y tú. No, o sea, que nunca es tarde para empezar lo que quieran hacer. Ok. O sea, y tengo amigas, incluso yo tengo varios grupos de amigas y tengo unas que son mucho más grandes que yo. Ujú. Y una que se divorció, literal, 45. Ajá. Y tú tienes que ver la mujer que es ahora. Con sus hijos ya grandes, los disfruta infinito porque ya son súper, o sea, salen, Ujú. pues parchan. Y yo soy como, qué nota tener a tus hijos en esta etapa de tu vida ya tan grandes. Ujú. Y ella hoy cogió las riendas de su vida, emprendió, trabaja medio tiempo, Ujú. pues tiene una empresa divina. Y yo digo que nunca es tarde y es súper feliz, está tranquila, está en una etapa de la vida maravillosa. Entonces yo creo que eso es entender que ningún sueño es imposible de cumplir. Mm, Vuelvo y les digo, si lo pude hacer yo después de una quiebra y después de un momento tan duro, cualquier persona es capaz. Y pues yo creo que los hijos de antes son un apoyo muy lindo y que son un regalo maravilloso de la vida. Entonces, ese insight es, empiecen. O sea, empiecen. y sin tener todo listo, porque es que las mujeres, y sobre todo las mujeres, los hombres son mucho más prácticos en el emprendimiento, las mujeres somos más, no, tengo que tener ya esto, pues, el super empaque, todo divino, no. O Así es. sea, láncese al agua y Medellín es un ecosistema divino, o sea, si esté muy saturado, apoya mucho a los emprendimientos, apoya mucho a las Ujú. empresas, y así no sean emprendimientos, si se quiere emplear, también conozco personas que en esta etapa Sí. de la vida han tenido giros profesionales súper chéveres, y a dejar ese miedo, porque yo siempre siento, pues he pensado y he sentido que precisamente cuando uno tiene esa alarma de cambio de vida y Ujú. da ese salto, cuando mira atrás dice, ya entendí por qué tenía que estar ahí y las cosas que hay detrás de esa zona, pues después de esa zona, Mm, de dejar la zona de confort son mágicas, impresionantes y la vida es muy sabia, o sea, la vida siempre sabe ujú. qué es lo mejor para uno, cuál es como su propósito, su camino y la vida te va mandando señales. Entonces, el otro insight es, no esperen a que la vida tome decisiones por Mm. ustedes, porque a uno le hacen durito, como decías tú. Sí, sí, sí. O sea, uno es omitiendo no, si la vida le está dando señales, Ujú. tome decisiones para que la vida no las tome por usted. Y siempre llegan esas decisiones vía o una enfermedad o un divorcio más traumático del que pudo haber sido Ujú. o una quiebra. Entonces, no esperemos esos momentos tan duros para tomar decisiones. Si su alma le está haciendo ese llamado, sígalo. Me parece espectacular. Pues Vivi, ha sido un recorrido divino por tu vida y por toda la sabiduría que tienes. Te veo radiante, feliz, Sí. realizada. Eso me encanta. Está muy bien empezar a pensar en otras cosas que no sea solo hacer, 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 porque qué persona tan supremamente capaz de ejecutar. Y aquí tenemos, pues, Vivi me trajo sus regalos. Ujú. Me encantan los productos de Padam, no es publicidad política pagada, sino que de verdad soy una admiradora de este tipo de oferta, porque es que es como es como, venga, yo a usted le voy a dar algo que nadie más se le ha ocurrido hacer y dar, y mire que hay muchas opciones para uno
cuidarse y qué lindo, pues es muy bonito todo lo que haces, te felicito. Mil gracias. Cuéntanos dónde te pueden encontrar en tus redes, a ti además, porque pues estoy segura que más de un emprendedor va a decir quiero hablar con ella, emprendedor, emprendedora, entonces cuéntanos dónde te pueden encontrar. Bueno, mis redes personales son Vivaeche Ujú, y Pan Bienestar, Pan.bienestar. perfecto. Y nuestros productos en mercados saludables, en En todas almacenes de partes. cadenas, pues realmente los tenemos ya en muchas partes y ya servidos, como lo decías tú, porque queremos que la gente disfrute la experiencia ya preparado por Sí, un barista, en otras sí. recetas. Y además quedan deliciosos. Sí, Vivi, mil gracias. Última pregunta antes de despedirnos claro. es ¿cómo podemos ser mejores personas para habitar un mejor planeta? Yo creo que es alinearse mejor y más ser y menos hacer. O Ajá. sea, es conectarnos con nosotros mismos y entender que cada uno tiene una misión y un propósito en este mundo. O sea, yo creo que no estamos aquí por casualidad y es esa invitación a descubrirlo y que si no lo has descubierto en esta etapa de tu vida en la que estés, no importa, Ujú. pero siempre, siempre llevarse esa pregunta de cómo puedo yo servir mejor y qué puedo Ujú. hacer yo para servir mejor a las personas y al planeta. Pues ha sido fascinante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esta invitación tan linda, me encantó. Yo también quedé muy contenta de esta conversación. Pura inspiración que me paré los pelos muchas veces. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que este espacio es posible gracias a ustedes, así que si les gusta, no olviden calificarnos, seguirnos en Spotify, en YouTube, en Instagram y compartir este episodio si resuena con ustedes. Es la manera como apoyan a Mentes Imparables. Chao, chao, nos vemos en el próximo capítulo.